La tarde caía sobre la alameda central como una lámina dorada. Las jacarandas, fuera de temporada, ya no lanzaban flores moradas, pero el cielo conservaba ese polvo violeta que, en la Ciudad de México, se queda un rato en las cornisas, como si no quisiera irse del todo. La familia Salgado Galván llegó puntual. Doña Elvira, 78 años, rebozo azul humo y un moño recogido con peineta de carey. Marina, su hija, con un vestido color crema que había mandado a hacer en la Lagunilla. Ciro y Leo, los nietos, con tirantes, pantalón corto y un sombrerito de fieltro. Y Nina, la bisnieta con un lazo rojo, idéntico, según decía doña Elvira, al que en 1924 llevó su tía abuela, Inés, en una fotografía de estudio que sobrevivió dentro de un marco de madera, escondida detrás de una estampita de San Judas Tadeo, en la sala de la vieja casa de la Merced. La ocurrencia había nacido como nacen los recuerdos fuertes, en la mesa, con café de olla y pan dulce. ¿Y si la recreamos?, había dicho Marina una semana antes, tocando con delicadeza la foto añeja, con el sello en la esquina que decía «Foto Alelí, calle de San Juan de Letrán 42, 1924». La imagen mostraba a una familia de 4 en un parque, una mujer con rebozo, un hombre con bigote de puntas engomadas, un niño sosteniendo un barquito y una bebé con lazo rojo. Detrás, apenas visibles, los postes de la luz y un carrito de nieves. Nadie sabía exactamente quién tomó esa foto. Los viejos decían que fue en una kermés. Otros juraban que el del bigote pagó a un ambulante con cámara. Lo cierto era que Inés, la bebé, desapareció meses después sin rastro claro. Lo que quedó fueron silencios. Doña Elvira había crecido escuchando la historia, como se escucha una canción sin estribillo. Ese sábado, la familia había comprado en el mercado de Jamaica un ramo de claveles y unos helados de vainilla en barquillo para completar el cuadro. Ciro cargaba un barquito de madera que le prestó el señor Carmelo, carpintero de la colonia Guerrero. Nina sonreía cansada por el calor. Los mirones, desde las bancas, disparaban celulares. Un violinista probaba los primeros compases de Bésame mucho. Unos niños perseguían burbujas. Doña Elvira, con la dignidad de quien sabe que lo que va a hacer importa aunque nadie aplauda, dio la instrucción. Colóquense como en la foto. Yo aquí. Marina a mi derecha, Ciro y Leo al frente, Nina en brazos. Eso es, así. El fotógrafo joven, un amigo de Ciro que estudiaba Ciencias de la Comunicación en la UACM y traía una Canon vieja pero noble, respiró, midió la luz, se agachó para igualar el ángulo. Disparó. Luego, por si acaso, disparó de nuevo. Y otra vez. Y otra. Al terminar, doña Elvira guardó el rebozo y dijo sin dramatismo, «Ahora a la hemeroteca», porque la recreación no era capricho ni nostalgia vacía. La semana anterior, Ciro había escuchado una charla en el Palacio de Minería, Tecnología para la Memoria, con un invitado que lo dejó intrigado. Daniel Kerrigan, un exanalista forense de imágenes de la CIA, retirado, ahora consultor para proyectos de preservación familiar y archivos comunitarios. Hablaba un español cuidadoso, como alguien que aprende la lengua peinándola con paciencia. Ampliar no es inventar, dijo en la conferencia. Es ordenar luz para leer lo que ya estaba. Riró, con ese impulso de juventud que mezcla audacia y ternura, se acercó al final. Señor Kerrigan, mi bisabuela tiene una foto de 1924 y queremos recrearla. Hay una historia ahí, dijo. ¿Podría ayudarnos a ampliar la original? No buscamos morbo, buscamos palabras. El hombre alto, barba, cana recortada, ojos de quien ha visto mucha pantalla y poca playa, le pidió que le contara más. Ciro habló de Inés, la bebé, de la casa de la Merced, del marco con estampita, de una ausencia que nunca tuvo dictamen. «Puedo ver esa foto», respondió Daniel. «Traigan la original, no una copia.
Yo trabajo con escaneo de alta resolución y procesos de realce que no alteran la imagen. A veces aparece una esquina de un periódico, una letra en un toldo, una marca en un carrito. Cosas pequeñas que en conjunto cuentan algo. Así llegó el sábado. Con la recreación hecha, la familia tomó un taxi hacia la colonia Roma, donde Daniel había montado por meses un taller en un departamento de techos altos, con una mesa grande, una lámpara de brazo articulado, un escáner plano de gran formato, un monitor calibrado y, en la pared, una foto enmarcada de un bosque de Chapultepec de otra época. Olor a café cargado y madera. En el pasillo, un ventilador empujaba despacio el aire tibio. Doña Elvira sacó con cuidado de una carpeta rígida la foto de 1924. El papel estaba quebradizo en las orillas, pero la imagen resistía. La bebé, el lazo, el barquito, el bigote. Daniel puso guantes de algodón, la tomó como se toma a un pájaro herido. La colocó en el escáner, bajó la tapa con una cartulina negra para evitar reflejos. ¿Listos?, preguntó. Marina apretó la mano de su madre. Ciro preparó el celular por si quería registrar el proceso. Leo, que no creía en misterios pero sí en datos, se paró junto al monitor. Nina empezó a dormitar sobre el hombro de Marina. El ventilador siguió dando vueltas. La primera pasada arrojó la imagen completa, granulada como corresponde al tiempo, pero clara. Daniel no la tocó aún. Hizo un segundo escaneo, esta vez por secciones. Luego otro, concentrándose en la zona del lazo de la bebé, y otro en la solapa del papá de bigote, donde parecía haber algo prendido. Clic, zumbido, silencio. Clic, zumbido, silencio. Mientras tanto, habló poco. Preguntó por la dirección de la casa vieja. Doña Elvira dijo: corregidora, casi esquina con Talavera, ya no existe. Donde estaba nuestra puerta, ahora hay un portón de lámina con grafiti. Daniel asintió. Preguntó si sabían algo más de Inés. Nada. Un día ya no estaba. Mi abuela decía que se la llevó una tía al norte, para salvarla de la miseria. Nadie volvió. Daniel frunció apenas el ceño. Toda desaparición sin respuesta es una cerilla que arde lento en el bolsillo del tiempo. Amplió primero el lazo. Las fibras del moño, al 200%, parecían raíces. Al 400% ya eran líneas diagonales con sombras. Nada. Volvió a la solapa del padre. Había un pin pequeño, ovalado. Subió al 300%. Se distinguían letras. Algo como Sociedad Mutual de... Doña Elvira respiró hondo. Leo buscó en su teléfono algo sobre mutuales de los años 20. La luz de la lámpara fue inclinándose apenas. Daniel hizo zoom a la mano de la mujer del rebozo. Los nudillos parecían colinas en blanco y negro. No había mensaje ahí. Retrocedió. Se detuvo en el pecho de la bebé, en la foto pequeña. La tela era lisa. En el monitor, al 600%, la tela ya no era lisa. Se veía una arruga distinta, un pliegue rectangular, como si debajo de la tela, justo dentro del cuello del vestidito, hubiera algo plano. Aumentó más, 800%. La sombra se transformó en bordes, 1000%, líneas como de papel delgado. ¿Me permiten?, dijo Daniel, con una prudencia nueva en la voz. Tomó una lupa física para complementar la pantalla. No quería inventar, quería ver. Doña Elvira se acercó lo que la cadera le permitía. Marina contuvo el aire. Ciro apagó el celular, como si el zumbido de notificaciones pudiera manchar la luz. Daniel ejecutó un filtro de realce local, uno que aumenta el contraste sin alterar los contornos. El rectángulo emergió como una pequeña isla. Allí estaba, debajo del cuello de la bebé, sujeto con un alfiler al interior del vestidito, había un papelito doblado. En la ampliación no se veía el texto completo, pero sí se adivinaban trazos. 2 palabras saltaban, aún borrosas. Llévenla a... El resto era una mancha de tinta que pedía paciencia y ángulo. Voy a... dijo Daniel. Necesito invertir el contraste y rotar 2 grados. Así.
Los píxeles se acomodaron, obedientes. La línea se volvió menos tímida. Llévenla a calle Overland, El Paso. El taller se quedó sin sonido. Afuera, el claxon de una micro quiso colarse y no pudo. Marina apretó la mano de su madre con fuerza. Doña Elvira se llevó la otra al pecho, como quien frena un caballo. Calle Overland, El Paso. Un puente en las palabras. Una instrucción escrita con certeza en 1924, pegada al corazón de una bebé para que quien la encontrara supiera el destino. No era rapto, era entrega, o al menos un intento de supervivencia. Daniel no dijo nada por varios segundos. Se quitó los lentes, se los volvió a poner, amplió un poco más. Bajo la primera línea, en español torpe, se veía ahora, gracias a la luz rasante que él generó con el software, algo así como para señora Agnes, Iglesia S. Patricio, El Paso. Y una palabra más abajo como firmada, Cárdenas o Cárdenes. La tinta se había diluido con los años. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Daniel, hasta ese momento una máquina precisa de mirar, dio un paso atrás como si la mesa lo hubiera empujado. Buscó aire con la boca, se apoyó con la mano en el borde del escáner. Los ojos se le humedecieron de una forma que no tenía nada que ver con el cansancio. «Perdón», dijo con un acento que se le volvió más inglés por la emoción. «No puedo seguir un minuto». Y luego, bajando la voz, «Creo que esta niña podría ser mi abuela». Marina parpadeó, incrédula. Doña Elvira abrió apenas la boca. Ciro miró a Leo, como pidiendo confirmación de que no habían oído mal. «¿Su abuela?», alcanzó a decir doña Elvira. Daniel asintió despacio, como quien mueve una campana que no quiere despertar a los que duermen. Metió la mano al bolsillo, sacó su cartera y de ella un pedacito de papel amarillento plastificado, con letras medio deshechas. Lo colocó junto al monitor. Decía, en inglés y en español mal escrito, «Agnes, Overland St. Patrick, El Paso». Era el mismo mensaje, o su eco. «Mi abuela se llamaba Agnes», dijo. «Pero nadie en mi familia supo de dónde vino. Solo guardaba este papelito. Murió hace 15 años. Nos decía que una mujer con rebozo le dio un día pan. Nunca quiso hablar más. Yo», respiró, «no vine a México por casualidad». El silencio que siguió no fue hueco. Fue puente. Doña Elvira apretó el borde de la mesa con una mano. Con la otra, tocó la foto como si pudiera calentar a la bebé de 1924 a través del tiempo. Marina dejó escapar un sollozo breve. Ciro y Leo se miraron con ojos de quien asiste a un cruce de caminos y no sabe por cuál empezar a caminar. Daniel, ya más sereno, volvió a ponerse los lentes. Enderezó la espalda. Bebió un trago de agua. «Vamos a leer todo lo que se pueda leer», dijo. «Sin inventar, sin forzar. Si ese papel dice lo que creo que dice, la historia no termina aquí. Empieza». Y el ventilador, como obedeciendo a la frase, dio una vuelta más lenta, como si también quisiera mirar mejor. La noche siguiente a la ampliación, Marina no pudo dormir, tampoco doña Elvira. El ruido de la Roma, los pasos, una moto que no sabe que ya es tarde, el silbido remoto de un vendedor de tamales, se mezcló con nombres. Inés, Agnes, Overland, San Patricio. Daniel envió, antes de la medianoche, un reporte preliminar. Capturas de la ampliación con notas al margen. No interpolar. Contraste local. Rotación 2 gore. La lectura textual de lo que el papelito parecía decir y una lista de cosas por hacer. La encabezó con una frase que sonaba a promesa, que el impulso no apague el método. Lo primero fue confirmar que en 1924 existía una calle Overland en El Paso, Texas, y que la iglesia de San Patricio estaba donde decía. Daniel envió a las 6 de la mañana un mapa antiguo, dominio público, con la traza Overland Ave, cruzando el centro, a unas cuadras del puente internacional. La parroquia de San Patrick se había inaugurado en 1917. Existía.
no era una fantasía. Doña Elvira sintió que el aire se le despejaba un poco. Las coordenadas de este lado empezaban a coincidir con las de aquel. Lo segundo fue entender qué pasaba en 1924 en la Ciudad de México y en la frontera, sin adornos. Leo, el de los datos, imprimió recortes. Posrevolución, migraciones internas, niños entregados a parientes que buscaban trabajo del otro lado, mutuales que ayudaban con traslados. Marina recordó algo que su abuela le decía de niña. Tu bisabuelo trabajó un tiempo en los ferrocarriles. Ciro buscó listados de sociedades mutualistas de ferrocarrileros. Encontró referencias a una en la que los Cárdenas, o Cárdenes, con Z, eran activos en la zona de La Merced. Nada concluyente, pero una pista. Daniel propuso un plan en 3 frentes: México, Hemeroteca Nacional, Archivo Histórico de la Ciudad, Parroquia de Santa Cruz y Soledad, cerca de La Merced, para buscar bautismos o fe de bautismo de Inés. Registro civil para actas de nacimiento o de función. Frontera, El Paso County Clerk, Diócesis de El Paso, Parroquia de San Patricio, y lista de pasajeros de trenes, si existiera, o notas en el El Paso Herald, barrio, testimonios. Viejos del barrio que recordaran el estudio Foto Alelí, algún descendiente del fotógrafo, o vecinos que supieran quién era Cárdenas Cárdenez. La memoria oral, bien cuidada, vale. Obstáculos, burocracia, papeleo, tiempos. Doña Elvira no estaba para filas eternas. Marina trabajaba por las mañanas. Ciro y Leo tenían universidad. Apoyos. Anselmo, el sacristán de Santa Cruz, amigo de la familia. Lupita, una archivista joven y apasionada de la hemeroteca que había ayudado a Ciro con una tarea. Daniel, con sus contactos académicos en El Paso, no como ex-CIA que presume, sino como investigador que sabe a quién preguntar sin saltarse líneas rojas. Empezaron por casa. Doña Elvira sacó de un cajón una caja de galletas con papeles que nadie había revisado a fondo. Recibos de luz del Compañía Mexicana de Gas y Luz de los años 60, una cartilla de racionamiento de posguerra, una fotografía de un hombre con gorra de ferrocarrilero y una tarjetita con letras desvaídas. Sociedad Mutualista de Ayuda a Ferroviarios, Delegación La Merced. Firma E. Cárdenas. Doña Elvira se llevó la mano a la boca. Cárdenas no era una sombra. Firmaba. Con esa tarjetita, Marina y Ciro fueron a la hemeroteca. Lupita los recibió con una sonrisa de esas que sostienen días malos. Revisaron periódicos de 1923, 1925, avisos de mutuales, anuncios del estudio Foto Alelí, retratos al instante, fotografía ambulante los domingos en parques. Encontraron una nota de 1924 sobre una kermés en la Alameda con presencia de fotógrafos alelí ofreciendo miniaturas. No era la prueba absoluta, pero el escenario se afirmaba. En una esquina de otra nota, un tal Eduardo Cárdenas, ayudante de estación, daba las gracias a la Mutual por apoyo para el traslado de su sobrina enferma a El Paso para atención de un médico. La fecha, noviembre de 1924. La piel se les erizó sin permiso. A la par, Daniel llamó, con la prudencia de quien aprecia los procesos, a un colega en la Universidad de Texas en El Paso. No pidió favores imprudentes. Preguntó por los directorios de la época, registros parroquiales de San Patrick y, si era posible, por un voluntario que pudiera buscar en persona un par de libros. Una semana después llegó un correo. Baptismal Register, St. Patrick Parish, 1924-1926, entry possibly Inés, Agnes. No dejaba claro el apellido. Decía, Agnes Inés, approx. 1 year, Bapt Dec, 1924. Guardians Joseph and Mary Kerrigan. Address Overland Seine. Y una nota marginal, en tinta pálida. Received from Mrs. Cárdenas. Doña Elvira lloró sin sonido. Marina la abrazó. Ciro saltó al teléfono. Daniel llegó.
Daniel pidió el escaneo del registro con autorización de la parroquia. Llegó a los 3 días. Un renglón firme, en inglés con decoraciones góticas, confirmando lo que el papelito dijo. Inés había cruzado como Agnes, por manos que quisieron cuidarla. No había rapto, hubo decisión, dolorosa, discutible con ojos de hoy, pero una decisión adulta en tiempos en que las casas y los sueldos se caían. Faltaba cerrar el círculo en México. Anselmo, el sacristán, sacó de un arcón un libro de partidas de la parroquia de Santa Cruz y Soledad. Las páginas olían a incienso y polvo. Manos curtidas habían pasado por ahí desde Porfirio. Marina buscó con las yemas, como le enseñó Lupita, sin lastimar el papel. Encontraron una entrada. Inés, hija de Rosa Galván y Eduardo Cárdenas, no casados, nacida en agosto de 1923, bautizada por necesidad en casa. Notas, madre enferma, padrinos, vecinos. No había acta de defunción, solo una nota posterior en lápiz, enviada con pariente a El Paso, 1924. ¿Quién escribió esa nota? Nadie lo sabía. Pero estaba. La historia ya tenía hueso. Faltaba la carne, rostros, apellidos completos, voces. Daniel propuso algo sencillo y serio. Un encuentro. No un show. Una mesa. 2 familias. Los papeles sobre mantel, café, tiempo. Eligieron un domingo. La casa de Marina, en Portales, con patio. Daniel llegó primero, con una carpeta. Trajo también una fotografía de su abuela Agnes, de 1958, con 2 niños, uno de ellos su padre, frente a un supermercado en El Paso. Doña Elvira se sentó en su silla de siempre, esa que cruje 3 veces antes de ceder. Marina puso pan dulce en canasta, conchas, cuernitos, besos. Ciro colgó, en una cuerda con pinzas, la foto original de 1924, la ampliación, la recreación de la Alameda y las copias de los registros. Leo preparó una libreta para apuntes. Nina puso en el centro de la mesa el barquito de madera del señor Carmelo. A las 11 tocaron el timbre. Ellen Kerrigan, hija mayor de Agnes, hermana del padre de Daniel. Cabello blanco, ojos claros. Michael, su hijo, primo de Daniel. Ana, nuera de Ellen, nacida en Juárez, traductora entusiasta, puentes humanos en la conversación. Ellen traía una caja. La puso en la mesa, sin solemnidad. Dentro había 2 manteles tejidos, una medalla de San Judas gastada y un papelito plastificado con letras a medias, el mellizo del que Daniel había mostrado. Agnes, Overland, St. Patrick. Ellen habló despacio. Mi madre, Agnes, nos decía que de niña una mujer con rebozo le dio pan en un patio y que esa mujer lloraba sin hacer ruido. Nunca quiso contar más. Dijo que alguien la llevó a la iglesia y que un matrimonio la adoptó. Nos amó, pero su silencio nos pesaba. Hoy creo que la mujer del rebozo tiene nombre. Doña Elvira no se levantó. No hacía falta. Desde su silla extendió la mano. Ellen la tomó. Las 2 tenían en los dedos mapas, arrugas como ríos. No hubo milagros que borraran las ausencias. Hubo papeles que sostuvieron lo que las voces empezaron a decirse. Daniel mostró con delicadeza la secuencia de la ampliación, no como un truco, sino como un acto de lectura. Ciro contó la recreación en la Alameda. Leo explicó las mutuales. Anselmo apareció más tarde con una fotocopia del renglón del bautismo de Inés. Lupita mandó un mensaje de voz. El hemerógrafo confirma que Foto Alelí hacía kermeses en la Alameda. En 1924 montaron un toldo frente a la fuente de Venus. Alguien preguntó si buscarían una prueba genética. Daniel se adelantó. No hoy. Primero el reconocimiento con palabras y papeles. Después, si ambas partes lo deseaban, una prueba formal, por paz. Ellen sonrió con la serenidad de quien no necesita el último sello para sentir que está en casa. La conversación pasó de lo grave a lo cotidiano con naturalidad. Recetas,
Ellen preguntó por el secreto de las tortitas de flor de calabaza de doña Elvira. Canciones. Marina tarareó ella de José Alfredo. Daniel dijo que su abuela cantaba Cielito lindo con acento. Palabras chiquitas que amarran días. Ellen aprendió ahorita y se enamoró del gustas. Nina, sin discurso, pintó con crayolas el lazo rojo de la bebé y lo pegó en la pared junto a las fotos. Por la tarde fueron juntos a la Alameda, sin trajes ni recreaciones a caminar. Daniel llevó su libreta. Se sentó un momento en la banca donde, según el plano, pudo haber estado el toldo de Foto Alelí en 1924. Cerró los ojos. Abrió. No lloró. A veces la emoción, cuando logra su nombre, se sienta tranquila. Lo inesperado ya no era el temblor en la voz del analista cuando reconoció a su abuela en un papelito. Lo inesperado ahora era lo sencillo. Dos familias comiendo pan dulce en el mismo patio, repartiendo claveles en una vasija, diciendo «pásame el azúcar», sin preguntarse si del otro lado hay frontera. Marina, que había cargado durante años un resentimiento silencioso contra los antepasados por haber dado a Inés, se atrevió a decir en voz alta, «quizá no la dieron. La pusieron a salvo como supieron». Doña Elvira asintió con los ojos húmedos. «Quizá hoy por fin la trajimos de vuelta». Antes de despedirse, Ellen sacó un sobre de la caja. Adentro, una fotografía en color sepia retocado. Una niña de trenzas mirando a la cámara, con un lazo rojo torcido. En el reverso, a lápiz, Agnes, Inés, 1932. Ellen se la puso a doña Elvira en las manos. «Para usted», dijo, «para su mesa». Doña Elvira la colocó en casa en el mismo marco de madera que un día ocultó el papelito bajo la estampita. Quitó con suavidad la estampa, no para desecharla, sino para guardarla en el cajón. Dejó la foto sola en el centro. Encendió una vela no por superstición, sino por costumbre. Puso café de olla. Llamó a todos. «Miren», dijo sin discurso, «ya llegó». No hubo música. Entró aire por la ventana. En la calle, un organillero probó una melodía antigua, la misma que acaso sonó aquel domingo de 1924. Nina corrió a traer el barquito y lo acomodó frente al marco. Ciro y Leo se miraron, cómplices de su propia historia. Marina abrazó a su madre. Daniel, del otro lado de la mesa, que ya era suya también, respiró como quien por fin baja una maleta. Y quedó claro que ampliar no fue para asustar ni para inventar fantasmas. Ampliar fue devolver contexto a un acto imposible de juzgar con la comodidad de la hora. Madres y padres decidiendo con poco y temor, escribiendo en un papelito 2 líneas que cruzaron un siglo. Llévenla a Oberland, San Patricio. Alguien obedeció, alguien recibió, alguien amó. El resto lo hizo el tiempo y la voluntad de no dejar que los marcos sigan escondiendo pistas detrás de estampitas. Cuando el día se fue, doña Elvira tomó el marco, lo puso junto a la ventana y colgó un lazo rojo en la cortina. No para repetir una foto, sino para recordar que a veces una familia entera es el lazo que no se corta, aunque 2 países se repartan el dibujo. Esa noche, Daniel escribió una última línea en su reporte. Concluye la primera fase. Recomendación: preservar originales, registrar testimonios, preparar expediente común. Nota personal: hoy entendí por qué una profesión que ordena luz termina ordenando vidas. Y apagó la lámpara del taller con la certeza de que no hay reacciones inesperadas cuando la verdad, aunque pequeña como un papelito bajo un cuello, encuentra su mesa.